que el Señor nos siga bendiciendo y Él se siga glorificando a través de la palabra. Hay un mensaje de Dios para tu vida. Hemos experimentado cómo el Señor es capaz de paralizar todo un servicio sobrenatural, digo a las personas que haya solamente por ti. El Señor, tú no eres un error, no eres un fallo en tu vida. El diablo vino para matar, para mentir y para destruir. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él vino a sacar a la luz la vida y la eternidad. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, el verdadero cristianismo es afectado por lo eterno. Eso es lo que se está ocultando constantemente desde las élites, desde los gobiernos. Y aunque te parezca asombroso, todo el sistema del mundo es un sistema creado anticristo, anti Dios. Por eso el mundo cada vez va más en descomposición moral, social. Estamos en la era de la depresión. Nunca en la vida ha habido la depresión que hay hoy, porque nunca el mundo ha estado tan enaltecido en el ego psicológico propio, vamos a decirlo así. Hoy en día lo que se intenta es fortalecer la psicología propia, cuando el problema es lo que pensamos. Cuando digo que Cristo vino a deshacer las obras del diablo, es que vino a sacar todo pensamiento que el enemigo te ha metido desde pequeña, de pequeño, para traumatizarte, para bloquearte, para que tú no puedas crecer en Cristo. Por eso Dios vino en el Hijo para darte su mente. Dice que tenemos la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar una forma diferente de pensar, empiezas a experimentar una forma diferente de sentir. Empiezas a tratar todo el entorno interpersonal totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que la verdadera iglesia de Cristo es gente muy importante. Recuerda, Jesús tenía 12. Uno de ellos era diablo, lo traicionó. En su crucifixión todos corrieron y lo abandonaron. Pero ¿quién iba a aguantar ahí? Solamente Él podía hacer eso. Pero luego Él resucitó y se apareció a Pedro. Fíjate que Pedro juró que ni lo conocía. Dijo, tú ibas con Él. Ahí había miedo, era algo hostil. ¿Te imaginas? El Señor ya estaba desfigurado, por sus poros salía sangre, lo iban a matar. Si alguna vez has estado en un ambiente agresivo, hostil, donde se masca la muerte, cualquier hombre le tiemblan las piernas, todos tenemos miedo. Imagínate a Pedro, que anteriormente le había cortado una oreja a uno. Él como miró con un cuchillo, en vez de apuñalar, le miró la oreja y dijo, aquí que te la corto. Pero luego, cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, salió corriendo. ¿Sabes por qué corrió? Tú imagínate viendo Pedro a Jesús, diciendo, oye, si yo andé por encima del agua por Él, si yo le he visto resucitar a los muertos, he visto multiplicar panes y peces, he visto cómo los ciegos ven, cómo los sordos oyen, he visto los romanos convirtiéndose a Dios. Yo veo a este hombre, le oí en la transfiguración y ahora está ahí en medio del patio recibiendo golpes, lo van a matar. Y el Señor le dijo a Pedro, ¿no podría yo orar a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles? Y Pedro estaba pensando eso. Y cuando lo miró Jesús, él lloró amargamente, porque lo que le estaba enseñando es que el Evangelio es dar tu vida sin defenderte por el mensaje, por la persona que amas, por tus amigos, tu esposa, tu esposo, por la iglesia. Es dar tu vida sin defenderte. Oye, ¿cómo nos defendemos? Y entonces Pedro dijo, wow, ¿cómo puede ser esto? Porque Pedro dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Porque Pedro era de los que tiraban en el barrio. Se sacaba y decía, ¿a quién le meto? Y Pedro no le dijo, no, tú eres un mentiroso. El Señor no le dijo eso a Pedro. El Señor le dijo, de cierto que me negarás. Porque es muy importante agredir, pero dar tu vida por amor, eso es otro cantar. Aleluya. ¿Usted se cree que yo estaría aquí y usted aquí? Si Él no nos hubiera amado, si no nos hubiera dado otra perspectiva. Eso es la fe.
una visión celestial que viene del mismo cielo sobre tu vida. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo algo muy importante en el Padre Nuestro. Dijo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Les estaba diciendo, te he escogido para bajar la vida del cielo, el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Alguien puede regular el aire, por favor, para que no les caiga mucho a la gente? Póngalo a 24, por favor. Qué tremendo, ¿no? En el Señor hay esperanza. Amén. ¿Usted sabe quién es el problema? Yo le voy a decir quién es el problema. Usted y yo, esos somos el problema. Señalamos a todos con todos los dedos de la mano, pero el problema somos nosotros. Pero cuando escuche, Jesús no está aquí para condenarlo. Está aquí para darte la alternativa para que seas feliz, para que tú sepas manejar lo que Él te ha dado. Oye, yo tuve una sensación en mi vida de que todo lo que tocaba lo rompía, de que nada lo mío se sostenía. Y menos mal que fue así, porque si hubiera sido diferente hoy no estaría aquí. Gracias a Dios por el fracaso. Porque si hubiera tenido éxito en el mundo, nunca hubiera estado aquí adorando al Señor. ¿Dónde estaría? En la cárcel, envanecido en la baja moral, generando dinero. Esa era mi vida. Pero disfrutar de las pequeñas cosas, de un pequeño gesto de tu madre, de un pequeño gesto de tu padre, de tu hija, de tu esposa. Eso se olvida. Porque el mundo nos da cosas tan grandes que olvidamos lo importante, lo pequeño. Y sin embargo Jesús se fija en ti y en mí, con lo pequeños que somos. Es un Dios que se fija en lo pequeño. Por muy poco que haya en ti, Él lo ve y lo valora y te ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para morir por ti y por mí, para que tú y yo tengamos vida eterna aquí en la tierra. Eso es asombroso. Vida eterna en la tierra. ¡Wow! ¿Eso cómo se recibe? ¿Eso cómo se vive? Mis hermanos, yo recuerdo antes de venir del Señor, yo soy fruto y mi esposa somos fruto del ministerio evangelístico de mi padre y de mi madre. Pero a mí cuando me hablaban todas estas cosas, yo decía, vida eterna, digo, esta gente está peor que yo. La gente que fuma. Sí, mis hermanos. ¿Cómo vida eterna? Sí, la vida eterna se recibe aquí en la tierra. Jesús le dijo a un maestro judío de lo más alto, llamado Nicodemo, le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar y ver el reino de los cielos. Así que a eso es a lo que te está desafiando el Señor. Eso es lo que el Señor te entrega. Eso es lo que ha puesto en tus manos. Darte un nuevo nacimiento. Cuando te estoy diciendo un nuevo nacimiento, mi hermano, te estoy diciendo, y perdona que te lo diga así, pero lo que te estoy diciendo es que lo tuyo y lo mío ya no vale. No se trata de eso. Estamos hablando de una nueva genética, una biología, una identidad, un nuevo nacimiento. Y cuando eso sucede, eso es como una palomita cuando explota, ¿la has visto? Pues así, todo cambia, pasa del maíz a la palomita y digo, wow, y esto antes era duro, no se podía comer, era insípido y ahora, qué rico está. Pues así pasa con nuestras vidas. Antes no era que nos comiera, éramos duros como una piedra y luego como una palomita. Anda, mira, qué blando, hay cambio en Cristo. Amén. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Mis hermanos, ¿puedes tener fe para esto? Yo quiero hablar del poder de la liberación. Y vengo a decirte que tú no eres un error, no eres un fallo. Solamente que hay a veces que estamos mal posicionados y en los lugares equivocados. Vamos a leer en Gálatas, por favor, en el capítulo 1.
Estamos ahí en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 4, por favor. Vamos a ponernos de pie por un momento que pueda. Y dice así la poderosa palabra de Dios: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. El versículo 4 que hemos leído del capítulo 1, para mí es el versículo clave de toda la carta. Se resume el cristianismo, el evangelio en este versículo. Fíjense una cosa que dice que Jesucristo, murió en la cruz del Calvario. Jesús no solamente murió, Jesús nació, vivió, murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Como ofrenda, como una vida aceptable. Cuando decimos que Jesús ha muerto, dice el texto que ha sido para librarnos del presente. No está diciendo de la ira venidera, no está hablando del juicio final. No está hablando, mis hermanos, muchos sabemos que la iglesia está a punto de ser arrebatada. No sabemos en cuál momento, pero siempre en la iglesia tenemos ese sentir. Y entonces se abrirán los 7 sellos, se tocará las 7 trompetas del Apocalipsis y las 7 copas, porque ya estamos viendo la plataforma del anticristo. De hecho, hay muchos escatólogos que dicen que el anticristo en persona ya está entre nosotros. Algunos señalan la ONU. Porque la ONU, cuando estudias escatología, son los pies de barro y los pies y los dedos de barro que vio Daniel cuando le profetizó a Nabucodonosor. Fíjate que Daniel profetizó la democracia en un sistema imperialista donde no se conocía. Cuando le profetizó, cuando le interpretó los sueños a Nabucodonosor, que fue el primer imperio, él le dijo así, dice: yo veo una alianza de reinos, un reino de alianzas humanas. Y entonces cuando tú estudias los dedos, tienes que estudiar también Apocalipsis, y todo apunta hacia la ONU. Por eso tú ves de la ONU cómo salen leyes que están demonizando y sodomizando a la sociedad. Porque dice Eclesiastés 3:15 que lo que fue ya es, y lo que será, Dios lo vuelve a reproducir. Por eso alguien dijo que el que no aprende de la historia comete los mismos errores. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios permite que otra vez Sodoma se manifieste. Babilonia, ¿quién es Babilonia la Grande? Bueno, todos sabemos que está instalada en Italia. ¿Por qué? Por la base de idolatría que hay en Roma, por la idolatría que hay. Y también por satanistas, ex-satanistas que han sido liberados, que donde se reunían era en Roma, donde el Papa. Anda, qué sorpresa. Rebecca Brown, por ejemplo. Rebecca Brown es un nombre ficticio. Lógicamente la querían matar. Hubo otro hombre, era un satanista, el Señor se reveló a él, y este pertenecía al Club de los Bohemios. ¿Alguien ha escuchado hablar del Club de los Bohemios? El Club de los Bohemios es de lo más peligroso que hay hoy en el mundo. Hace poco, un boxeador mexicano, un campeón del mundo, algo tremendo, el Club de los Bohemios le invitó, y cuando él llegó, hacían sacrificios humanos, y entonces él se fue. Mis hermanos, esto es bueno saberlo, porque esto está pasando en el mundo en el que estamos y en el que estamos aceptando muchas cosas. Por eso dice Primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hablar la verdad en amor asusta a muchos, porque la gente quiere un mensajito light, sin gas, para pasar el tiempo, mis hermanos, pero ya no hay tiempo. Porque dice que como en los días de Noé, así será la venida de Jesús. La maldad se va a ir multiplicando. Pero en Cristo hay esperanza, y la iglesia irá experimentando más poder cada vez. Entonces, mis hermanos,
toda esa arquitectura está levantada en contra de Cristo. Es todo un sistema anticristo. El Club de los Bohemios son los más poderosos. Alguien ha escuchado hablar de los Bilderberg, que es algo más superficial, donde pues, está la Agenda 2030, donde van los reyes, por ejemplo el rey de España y todo eso. Y ahí entonces se dice hacia dónde se va a ir. Entonces llega un momento que dice, oye, pues el cambio climático, venga, vamos a ver cómo reaccionan, una vacuna, una pandemia, vamos a ver cómo reaccionan. Y cosas así. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Entonces todos sabemos que el Papa, cuando estábamos confinados en la pandemia, sacó un Baal en una plaza de Roma, un Moloch, que parece un Baphomet, que es al que se le sacrificaba a los niños en la antigüedad. Eso lo sacó él. Entonces la gente tiene que abrir los ojos y tiene que despertar a la realidad, porque Cristo es real. Yo no quiero hacerme un Dios a mi medida. Yo quiero conocer al Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Y lo que te está diciendo el Señor es que yo me revelo a ti de forma personal. Esto no se trata de un pastor o de una iglesia. Esto se trata de Jesús, que señaló tu vida antes de la creación del mundo, dice la Biblia. O sea, tú eres conocida, eres conocido para Dios. Por eso digo que no eres un error, un fallo. Eres muy importante para Dios. Tan importante que Él envió a su Hijo a morir por ti. Así que en Gálatas hemos leído un texto que dice que Él se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué usa Satanás? Recuerda que el mundo entero está bajo el poder de Satanás, lo dice. Está metido en las instituciones, Yo tengo un amigo que es filósofo y a veces quedamos y hablamos, él enseña en universidades, en institutos y todo eso. Y una de las cosas que hablamos, es asombroso cómo a lo largo de la historia la sociedad siempre ha sido movida a través de puntos de pensamiento. La sociedad es movida a través de la filosofía. Yo en mi país nunca he visto tanta apología del sexo en la tele. Es que tú vas pasando y digo, joder, pero es que es constante. Llevando a la sociedad al culto al cuerpo, al disfrute de los deseos carnales. Mis hermanos, el sexo es malo no si estás con tu esposo y con tu esposa, y el hecho sea sin mancillar, dice la Biblia. Amén. Así que las cosas las hizo el Señor para ser santos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros torcemos las cosas, entonces nosotros, dice la Biblia que el que siembra, lo que el hombre sembrara y la mujer eso va a recoger. ¿Por qué? Porque ya se nos ha revelado la vida y la eternidad en Cristo. Entonces, yo no sé tú, pero yo quiero vivir eso. Si eso es para mí, yo lo quiero. Y encima es gratis. ¿No? No digas ahí, el que quiera venga y compre gratuitamente. ¿Por qué? Porque Él pagó. Es para ti. A Saulo de Tarso se le reveló el Señor camino a Damasco una luz. El Señor se me reveló a mí en una visión, una madrugada, que iba a hacer algo horrible. Y era mi sentencia de muerte. Y el Señor me mostró en una visión. Yo estaba con alguien que tiene mucho poder a nivel institucional y yo iba a cometer algo y el Señor me dijo, Él mismo te traicionará. Y pude ver su misericordia en una visión como usted me ve a mí a todo color. Yo no estoy aquí porque vine a buscar a Jesús. Yo estoy aquí porque Jesús vino a buscarme, como tú. Estás aquí porque el Espíritu Santo te ha traído en un pensamiento, en una convicción, en una postura de fe. No es una casualidad. Para que escuches la palabra, para que estés en su presencia, para que hoy estés en la paz del Señor. Amén. Y entonces, mis hermanos, yo me desperté de madrugada llorando. Mi esposa decía, ¿qué le pasa? Que era mi novia, llevábamos poquito tiempo. Y al final decidimos entregarle nuestra vida a Jesús. Y hasta aquí, por la gracia de Cristo. O sea, es decir, el asunto es, yo te doy el mensaje y decimos la palabra y Él mismo se revela a tu vida. Usted nunca vendrá a Jesús por mí. Usted vendrá a Jesús por el Espíritu Santo. No por nadie. ¿Por qué? Porque es sobrenatural la fe.
Porque conocer a Jesús, ahora cuando en tu voluntad tú oras al Señor, Señor, yo quiero conocerlo. Yo escuchaba a la gente que me hablaba así, como yo os hablo hoy, y yo decía, wow, la gente aquí, a lo primero, ¿no? Decía, no está bien. Esta gente, ¿quién es el sectario? A ver, ¿quién es el cabecilla en esta secta? No, es como algo muy, ¿no? Como muy de ciencia ficción, ¿no? Pero empecé a hacer caso a mis pastores, y de repente una madrugada, ¡fum! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y yo creo que aquí tenemos muchos testimonios de esos. Así que hay que seguir, no vivir de los recuerdos, sino continuar generando. El Señor no se detiene. Así que el Señor dice que Él se dio para liberarnos. Si el Señor me va a liberar de algo es porque yo estoy esclavo del presente siglo malo. Ese versículo no se lo estaba diciendo Pablo al mundo. Ese versículo se lo estaba diciendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo vengo a Cristo y al día siguiente me levanto con los mismos pecados, los mismos problemas, las mismas adversidades y las mismas luchas. ¿Se da la luz? Pero volvió, ¿ves? Se vino. Entonces, usted me entiende, mi hermano. Usted viene a Cristo y es cuando realmente empieza la lucha. Pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días. O sea, y tú vienes al Señor y empiezas y quieres conocerlo y quieres caminar con Él. Jesús te ha llamado para caminar con Él. ¿Te imaginas cómo tú te relacionas con un amigo y una amiga? Él se materializa, es una realidad. Sucede en tu espíritu. Y luego hay un montón de cosas que Él hace. ¿Sabes cómo sucede? Con tu corazón, únicamente. No por nadie. Solamente en tu corazón. Cuando tú le hablas a Jesús en tu intimidad y le dices que le amas, que quieres conocerle, que valoras lo que hizo en la cruz, que te sientes pecador, pecadora y que te arrepientes. En la iglesia de los Gálatas era una iglesia muy hermosa. Gálatas estaba en Turquía y bueno, está por aquella zona. Y el asunto es que la iglesia siempre, como el mundo, batalla con el pecado. El enemigo lo que quiere es torcer a la gente y lo que usa es el pecado. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, Santiago, que era el medio hermano de Jesús, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15, dice: vosotros sois tentados de vuestra propia naturaleza caída, pecaminosa. Es decir, el apóstol Pablo decía que él recibía dardos de fuego, es decir, son pensamientos que te excitan en tu naturaleza caída, te provocan y te seducen a hacer lo malo, lo que no está bien delante del Señor. Sí, para tu carne es placentero temporalmente, pero estás pecando contra Cristo, estás pisando su sangre, estás fuera de la voluntad del Señor. Entonces dice: sois tentados de vuestra propia concupiscencia. Eso significa tu naturaleza caída. Ahora, ¿qué es lo que necesitas? Escucha, lo que necesitas es sincero. Tú, esta semana en el discipulado hablábamos de la tentación. Tú vas a ver la tentación y la vas a sentir. Vas a querer hacer lo malo. Si alguien te toca los pies, vas a querer agredirlo. Si alguien te molesta, si viene una provocación sexual, vas a sentirlo. El asunto es que el cristiano tiene poder, dominio y autoridad para decir: no, no lo quiero. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús en el desierto? A Jesús, nuestro Señor, con todos los reinos y la gloria de ellos. ¿Te crees que a ti y a mí no nos va a tentar? No Satanás ni se preocupa, nos envía un demonucho de bajo rango, dependiendo, ¿no?, cómo trasciendas en lo espiritual, dependiendo de quién seas, para seducirte,
y te rodea de gente que te hace sentirte importante, pero te lleva a la iniquidad, te lleva al pecado. Y hasta que tú no te das cuenta, yo los ojos de así es verdad. Y yo he visto matrimonios rotos, familias quebrantadas, vidas rotas, gente muerta y tanto desastre por el pecado, ministerios caídos. Entonces, que tú sientas eso no es pecado, el problema es cuando tú le das rienda suelta. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Él te ve lo que haces en lo secreto. Para Él no hay nada oculto, yo no lo veo, pero Él sí. Y tú sabes cuándo yo lo veo, cuando la gente da fruto. Porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces ves el fruto y dices, esta persona lo ha hecho. Ese fruto no es de Jesús. Y te das cuenta. Porque no sembraste bien. Pero Jesús vino para... Oye, si Jesús está diciendo que vino para liberarme de este presente, yo tengo que experimentarlo, tengo que vivirlo, se tiene que materializar. ¿Cuántas veces el enemigo quiso destruir mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mi vida, todo lo que tengo? ¿Cuántas veces me quiso tirar? Me provocó, me sedujo, me intentó engañar, traicionar. De tantas formas, mis hermanos. Es una guerra, es una batalla. Y contra más usted escale y usted más crezca, más grande será la lucha. Y luego hay gente que con un pequeño dardita nos despista. Un pequeño dardito. Mis hermanos, yo te hago una pregunta. Jesús, que vino, murió y al tercer día resucitó. ¿A ti te gustaría conocerlo? ¿Te gustaría caminar con Él? Eso es lo que Él te está ofreciendo. Él no te está ofreciendo 4 paredes. La iglesia no es un local, la iglesia eres tú. El Espíritu Santo viene y mora en ti. ¿Usted sabe cómo vine yo a la iglesia? En marihuanao. Así fue como yo vine. Esa es la realidad. No lo digo envaneciéndome, para mi vergüenza lo digo. Traumatizado, golpeado en la baja moral. Yo me he criado en la iglesia desde que tengo uso de razón. Gracias a Dios por mi padre y por mi madre, que ellos son cristianos desde que yo recuerdo. Y me he criado. Luego me aparté, 14, 15 años. ¿Y usted sabe cuál era el motor que me apartó a mí? Tener dinero. Yo siempre decía, quiero tener dinero y tiempo. ¿Y saben lo peor que me pasó? Que Dios me lo concedió. ¡Ay, Dios mío! Un descerebrado con tiempo y dinero. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy vivo de milagro. Porque Dios hizo un milagro y no permitió que yo muriese. El problema, mis hermanos, es cuando tú persigues un pecado y Dios dice, muy bien, ¿tú quieres eso? Muy bien, yo te entrego ahí. Alguien dijo, el problema no es cuando Satanás ataca, es cuando Dios no defiende. Entonces, mis hermanos, menos mal que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aquí cada uno tiene su lucha. Que sé que no tienes un cuerpo glorificado, que estás luchando con 20 áreas de tu vida. Que yo me di en la cruz para que tú experimentes liberación real aquí en este mundo. Esa palabra siglo es mundo. ¿Usted sabe lo que significa el mundo en el griego? Es un escaparate. Es una función de teatro. Es como un espectáculo. Eso significa, esa es la idea en el griego. Es un espectáculo. Lo maravilloso es que el enemigo te quiere hacer protagonista. Y eso nos hace sentir importantes. Pero no te dice la letra pequeña, las contraindicaciones. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso no lo dice. Y tú vas como... ¡Wow! Y luego llega la letrita pequeña. Las contraindicaciones. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ustedes, yo vivía en un noveno, 40 metros de altura. Yo me iba a tirar, ya no podía más. Una aflicción, una tortura psicológica. Por
eso te digo, yo cuando vine y me decían que le hablaba el Señor, a mí tampoco me asustó, porque yo he escuchado un montón de voces. Unos sueños por la noche, donde había sexo en los sueños. Eso se llaman demonios incubo y sucubo, que te violan y te llevan al final del placer. Son demonios, es por las puertas que abres. Y otros sueños horribles. Un tormento, mis hermanos. Yo estuve, no sé si fueron 2 meses encerrado en mi habitación, que ya mi padre decía, hijo, al psicólogo no, al psiquiatra. Eso solamente fue una época. ¿Sabes cuál fue la causa? El pecado. Me metí en pacto con la muerte, le cantaba a la muerte. Para mí la muerte era mi esposa, mi mejor amiga. A manera como en México. Me gustaba la muerte. Y se le dijo, bueno, pues ahí te dejo, con ella. Ya te cansarás. Ay, Dios mío. O sea, tú no puedes evitar. O sea, tú no vas a recoger en tu jardín rosas si lo que estás sembrando son espinos. No vas a coger claveles si estás sembrando cardos. Lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a respirar, vas a recoger. Y lo bueno de Jesús es que viene a traer una perspectiva totalmente diferente al mundo, ¿no? Porque es verdad que el mundo entero está bajo el poder de Satanás, pero la iglesia no. Porque la iglesia ha sido liberada, dice la Biblia, del poder de Satanás. Ustedes saben que yo cuando llegué aquí a Santa Pola me sacaron los demonios que tenía. Estoy diciendo endemoniado, no estoy diciendo, no, endemoniado. Yo me manifestaba, me cambiaba los ojos y me... Claro, la gente juega con la ouija, juega con cosas, invoca muerte, invoca... El mundo espiritual es real. Las cosas que se ven, dice Hebreos 11:3, fueron hechas de las que no se ven. No vas a poder evitar ser movido y movida por lo espiritual. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? Así que aquí Pablo estaba hablando a la iglesia de los Gálatas y le estaba diciendo, pero yo estoy, si tú lees un poquito más adelante en el versículo 6, dice, yo estoy maravillado de que os hayáis apartado tan pronto de aquel que os llamó. O sea, fíjate que no te ha llamado Perencejo, Menganito, no, te ha llamado Dios, el Padre Eterno. Te llama a ti, de forma personal. Te conoce por tu nombre, conoce quién eres tú. Tiene un propósito, un llamado contigo. Eso es lo que aquí dinamitamos, eso es lo que aquí desarrollamos. Yo hoy predico y lanzo un mensaje que Dios me ha dado para vosotros, pero entre semana que somos un grupo que enseñamos, estudiamos, discipulamos, os ayudamos a que vosotros os forméis, para que vosotros aprendéis a liderar el ministerio que Jesús tiene para vosotros. Jesús, Dios te creó en el huerto del Edén, dice así: señorea, sojuzga, domina la tierra. Todo lo que he creado es para ti, para la humanidad. Ahora hazlo con el corazón de Dios, de acuerdo a la palabra. Eso fue lo que le enseñó Dios a Adán cuando analizas el texto. El pecado le da el dominio y el señorío a Satanás. Pero en Cristo es restaurado ese dominio. ¿Tú quieres restaurar ese dominio? ¿Tú quieres recibir ese dominio? Porque a veces no somos ni dueños de nuestro tiempo, ni de nuestro espacio, ni de nuestras vidas. Somos llevados como las olas de un lado. Así somos muchas veces. El Señor no. El Señor te da el dominio, te da la sabiduría. Él es la roca eterna. Una vez que tú pones el pie sobre Él, no hay quien te mueva. Ya pueden soplar de donde venga, que no te mueven de ahí. Porque el Señor ha restaurado el dominio del huerto del Edén. ¿Usted sabe quién es el huerto del Edén? ¿Quién camina con Jesús? La iglesia.
nos ha dado tantas cosas, que la Biblia dice, todas las cosas os han sido dadas, todas. Me dice un poquito, oye, ¿tú no quieres coger? Imagínate que te dejan una casa minimalista, alguien te deja una herencia, con tu DNI, número de cuenta bien hinchado de dinero, vamos corriendo, que ese soy yo, me lo dejó a mí. La Biblia es un testamento, antiguo y nuevo. ¿Estás corriendo a coger tu testamento? ¿Te das cuenta de lo materialista que somos a veces? Hay que estar en el Espíritu, andar en el Espíritu, coger las cosas del Espíritu, porque Dios se revela por el Espíritu. No es que lo demás sea malo, también se vive, pero siempre en el orden del Señor. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, pero ¿qué nos fascinó? Porque el pueblo se estaba volviendo a la ley. ¿Por qué se estaba volviendo a la ley? Porque había cristianos judíos, como pasa hoy dentro de la iglesia, mucha gente se está dejando llevar por el judaísmo, lo llaman el mesianismo. Hay mesiánicos que están bien posicionados en la gracia del Señor, pero hay otros que judaizan. Se meten en las fiestas y se meten en muchas cosas, hasta se circuncidan, ¿no? Y el asunto es que había hermanos cristianos judíos que querían circuncidar a los hermanos. ¿Te imaginas, varoncito, que yo te diga, oye, te tengo que circuncidar? ¡Ay, Dios mío! Y hoy hay anestesia alterna. Pero lo vamos a hacer a la manera antigua. ¡Ay, Dios mío! A más de uno de esos que se circuncidan se lo haríamos sin anestesia, porque se lo hacen con anestesia. Antes se hacía sin anestesia. ¿Ustedes saben por qué los estaban circuncidando a los hermanos? ¿Por qué querían circuncidarlos? Porque el que se circuncida de la gracia ha caído y está obligado a cumplir toda la ley. ¿Saben por qué? Porque lo duro es acompañarte a ti en tus defectos, en tu santificación, en que te vayas superando, en que vayas creciendo, en que vayas madurando, desarrollándote. Entonces había líderes que decían, hey, vamos a circuncidarlos y los metemos en la ley. La ley es una, vamos a decir, es una imposición que hace fuerza y obliga sobre la naturaleza vieja. La gracia lo que te dice es que te da una nueva naturaleza y mata a la vieja. La vieja no se puede transformar. De la vieja naturaleza te tienes que despojar y tienes que matarla. La nueva te tienes que vestir. Eso estamos hablando en semanas anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Que lo difícil, pero en cualquier relación, matrimonial, laboral, familiar, da igual, lo difícil es aguantar los defectos. ¡Ey! Pero el Señor te da el recurso, te da la liberación. Entonces, el problema es que Pablo dice, vosotros empezasteis bien por el Espíritu Santo de Dios. Obedecíais. ¿Por qué? Porque el Espíritu trae una convicción a tu vida. Él te enseña y te convence de lo que es de Jesús. Él te da testimonio de la verdad. Tú hoy me escuchas a mí, pero tú cuando te vayas, mis hermanos, el Espíritu Santo es el que te va a guiar, el que te va a hablar, el que te va a convencer. Por eso es tan importante, mis hermanos, nuestra vida de devoción, de entrega, de oración, de discipularse, de crecer, de implicarse en las cosas que el Señor ha puesto aquí. Y entonces esa gente estaba dejando de atender al Espíritu y se estaba yendo a la ley. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque vas a tener que luchar para parecerte a Jesús, para desarrollar lo de Jesús. Porque lo tuyo tiene que morir para que lo de Cristo viva y se vea. Y es ahí donde llega la complicidad del asunto. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo, el poder de Cristo. Y entonces ese es el que te ayuda. Y por eso te está diciendo que yo sé que tú estás batallando con esto. El pastor no lo sabe, pero yo te veo en lo secreto. Y yo pongo mi palabra en boca del pastor para que te lo diga, que te estoy viendo.
Que sé lo que está pasando. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos estudiando nosotros? Efesios. Oye, ¿y hoy por qué esto? Vuelvo y repito, el Señor te está diciendo, sé lo que estás haciendo, sé lo que está pasando. No te frustres, no decaigas, hay cambio, confía en mí, búscame, yo te voy a dar la liberación y la victoria en eso que tú estás batallando. Y uno dirá, pero es que es muy difícil. Es muy difícil porque tienes los ojos puestos en tus posibilidades, en tu angustia, en tu aflicción y en tus recursos. Mira, acompáñenme a Jueces, por favor, David, capítulo 3, versículo... Anda. Nos han querido quitar la palabra, ¿no? Disculpad. Jueces, capítulo 3. ¿Tengo que ponerlo en algún lado también? Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Para qué dejó las naciones? A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, etenos, en fin, los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Pero ¿quién movió todo esto? Dice el texto, dice que fue Dios el que permitió, porque ustedes recuerdan la conquista de Jericó. Pero fíjense, mis hermanos, que el Señor permite que los pueblos, las naciones idólatras y paganas habiten entre el pueblo. ¿Saben para qué dice? Para enseñarles a hacer la guerra. Y dice el texto que el pueblo se mezcló con ellos. Y dio a sus hijas, a sus hijos. Y fue terrible lo que pasó ahí. Mis hermanos, ¿usted se cree que lo que usted vive es una casualidad? Pero si Dios creó los cielos y la tierra, creó la genética y la biología, el ADN. ¿Ustedes saben quién es Gregorio Mendel y Louis Pasteur? Fueron los que desbancaron la teoría darwiniana. ¿Cómo un mono puede brincar genéticamente a un humano? O un pez a un ave. No, por los millones y millones y millones de años. Claro, y nos perdemos en el tiempo. Y ya está, y la teoría se queda ahí. Y entonces llegó Gregorio Mendel, no le creían, y luego llegó Louis Pasteur con evidencias más fuertes y le creyeron.
¿Y saben lo que dijeron? Nunca una especie pudo saltar a otra. Pero entre la misma especie sí que hay mutaciones. Por eso usted ve un albino, o uno que le crece una cosa rara, o eso son alteraciones genéticas. Y entonces dijo la ciencia, pues vamos a agrupar a los felinos, a los mamíferos, a los reptiles, a las aves, a los peces, y agruparon de acuerdo a la especie. Mis hermanos, si tú tienes ese Dios, ¿qué temes? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué estás así? El pueblo se mezcló porque no supo hacer la guerra. ¿Qué dice Efesios? No tenemos lucha, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra todo principado y toda potestad de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Es decir, estamos pegándonos contra un ejército de demonios en el mundo espiritual. Si tú salieras y Dios te abriera los ojos, lo verías. El asunto es si tú sabes pegarte ahí. Porque en la calle, los que hemos sido peleones, como Pedro, ¿te acuerdas de la oreja? Pero luego, en el mundo espiritual, ¿tú sabes pegarte o te las están metiendo por todos los lados? A ti, a tu casa, a tu familia, a tu vida, a tu ministerio. ¿Cómo estás? ¿Qué hizo Dios? Voy a permitir para enseñarles a pelear, a hacer la lucha y la guerra. Y te voy a dar mi armadura. Eso dice Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura espiritual. Dice la Biblia, tenemos armas espirituales poderosas en Dios. ¿Manejas esas armas? ¿Sabes qué armas son? Entonces, claro, vamos a la guerra y vamos con pecado, desnudos. Y el enemigo nos mete por todos los lados. Pero a la iglesia no. Porque hay un pueblo entendido, apercibido, posicionado en la roca. Así que, mis hermanos, quiero decir algo de la idolatría. Y voy a callar. No sé el momento en el que te encuentras y cómo vas. ¿Usted sabe lo que más está atacando el diablo hoy? De las cosas, ustedes saben que en el contexto de Efesios, el enemigo estaba atacando las primeras obras y el amor que había entre los hermanos. Fíjense lo que atacaba el mundo espiritual satánico, las primeras obras de cuando alguien viene enamorado de Jesús y ora y se entrega, siempre está dispuesto, y su devoción y quiero conocerlo, en fin, todo como estamos aquí. Y el asunto es que dice Apocalipsis, claro, Satanás perdió en la cruz del Calvario porque dice la Biblia que el Señor lo venció. Y ahora dice, sabe que tiene poco tiempo y ha descendido con gran ira por los santos, o sea, por las santas. ¿Tú sabes lo que quiere el diablo? Matar tu vida espiritual, que estés muerto espiritualmente. ¿Usted sabe lo que es muerte espiritual? No poder experimentar la presencia de Dios. Estás fuera del huerto del Edén. Adán y Eva comieron del árbol, lo expulsaron, pero siguieron vivos, pero fuera de la presencia, ya no podían caminar con Jesús. ¿Tú quieres caminar con Jesús? Yo te enseño y te ayudo. Solamente te llevo allí. Él se encarga del resto, yo no soy nada. El hombre no puede hacer nada, eso es Él el que lo hace. Pero puedo ayudarte, sé cómo se hace, sé cómo llegar a Él. Y sé en parte andar con Él. El enemigo que dice que tiene poco tiempo. ¿Sabes lo que está atacando? Tu tiempo. Por eso estamos tan afanados. No tenemos tiempo ni para orar, ni para leer. Hay gente, mis hermanos, que no vienen ni a congregarse. Es que el trabajo, es que la casa, es que la familia, es que, ¿sabes lo que te digo? Idolatría. Porque todo lo que le quita la voluntad, Jesús, de tu corazón es idolatría. Mis hermanos,
El problema que estaba teniendo ahí el pueblo era la idolatría. Y cuidado, porque puede ser que tú no te postres delante de ningún madero tallado y estés idolatrando. Cuidado. ¿Usted sabe por qué el Señor permitió la guerra? Para enseñarle la guerra, que habitara en el medio. ¿O no crece la cizaña juntamente con el trigo? Bueno, mis hermanos, el Señor lo que estaba viendo era: voy a ver quién apostata. Ustedes saben que viene la gran apostasía. Ya hemos estudiado esto. Y escuchen, y ya estamos en ella. Para probar quién cree y quién no, quién es fiel y quién es leal. Y también para enseñar a luchar al pueblo, como decía. Por eso el Señor nos mete. Usted sabe cómo llamamos nosotros eso, la escuela de Cristo. Usted quiere ser discípulo de Jesús, tiene que ir a la escuela de Cristo. Y entonces ahí eres formada, y vas a ver la gloria de Dios de una forma, mis hermanos. Semanas atrás he estado contando testimonios personales, hoy no me voy a parar ahí. Pero hay poder, autoridad, una vida sobrenatural, impresionante en el Señor. Así que el asunto es, mis hermanos, que el Canaán, ¿ustedes saben qué es Canaán? Gaza. El Señor sentenció que estarían en guerra siempre. Esa gente no tiene. ¿Usted sabe cuál es el problema? Nosotros tenemos una hermana que estuvo en Gaza. ¿Usted sabe que en Gaza hay cristianos? ¿Usted sabe lo que hacen con los cristianos allí? Mis hermanos, el problema de Gaza no es la población en sí, es Hamás, que usan a la población. Ese es el problema. Y usted sabe lo que tenían los Baales y Asera. Son deidades. Entonces, Asera es la madre de 70 dioses. Es como hoy en día, ¿usted quién cree que es la Virgen María y el niño que lleva en la mano? De virgen nada, si Jesús de María tuvo más hijos. Es Semiramis y Nimrod, ¿no es así? ¿Usted sabe quién era María y el niño? En Efesios, Diana de los Efesios. Y usted sabe lo que dicen nuestros hermanos que han sido liberados del satanismo. Y son los mismos, los Baales, Astarot, Asera, son los mismos, pero en el satanismo Satanás va cambiando los nombres para que no los puedas identificar aquí. Hay un diccionario que detecta todos los principados y demonios. Es una cosa que usamos para saber qué es lo que está manejando en esa circunstancia. Entonces, mis hermanos, usted sabe que la guerra ya la ganó, ¿no? Eso dice la Biblia, que hemos vencido por medio de Cristo. Usted no quiere andar más que victorioso cuando usted ve un alcohólico, un borracho, alguien que está más perdido que el demonio. Que usted sea la alternativa para la gente en este mundo. ¿Usted no le ilusiona eso? Ser la alternativa. Bueno, pues Jesús te cogió para eso. Para ser la alternativa. Pero hay que trabajar, hay que crecer, hay que desarrollarse, hay que formarse. Y para eso tenemos que trabajar juntos como iglesia. Amén. Para luchar por Santa Pola. Amén. Mis hermanos, yo vi un hombre tirarse del puente. Solamente estábamos allí 2 o 3. Se me quedó clavado el ruido, mis hermanos. Yo miraba a aquel hombre y yo oraba al Señor Padre Santo. Tú sabes, y no se fue. Para mí eso fue, mis hermanos. ¡Wow! Y luego me crucé con otro que iba de y yo lo cogí, gracias al Señor. Oye, que me llevó para allá y allí estuvimos orando y lo trajimos aquí. Y hoy pues tiene su vida, su cosa, está, cuando me ve me abraza. La gente no puede ver a Jesús, pero te puede ver a ti. No puede oír a Jesús, pero usted lo escucha por el Espíritu, en la palabra. No puede entender a Jesús, pero Jesús te ha dado un nuevo corazón. Tú eres la alternativa a tu familia, a tu casa, a tu matrimonio, a tu vida, a tus amigos.
Tú eres la alternativa. Pero eso hay que trabajarlo, hay que posicionarse. Usted sabe a mí lo que me impresiona del cristianismo cuando yo hablo con un musulmán o con cualquier otra religión. Cómo lo de Jesús se materializa. Cómo es real. Eso fue lo que a mí me impresionó. Yo dije, wow, es que es tremendo. ¿Cuántos testimonios no habrán aquí entre nosotros hoy? Raquel, Maribel, Antonio, no sé, David, William, César, Elisa. ¿Cuántos testimonios no hay aquí, Dinda? El Señor está. Amén. El asunto es que no te vayas, que sigas. Si estás escuchando, si tienes oídos para oír, continúa. Así que usted sabe una cosa, la idolatría también está hoy a través de la tecnología, el móvil, las redes sociales, el culto al cuerpo, el sexo, las drogas. Todo lo que le quita, mis hermanos, todo lo que le quita la voluntad a Jesús de tu corazón es idolatría. Y la idolatría le abre la puerta, según 1 Corintios 10, a los demonios. Por eso tienes tormento. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo no estoy libre, es porque sigo esclavo. Y cuando yo me examino a mí mismo, digo, esta área de mi vida, estas sinvergüencerías del antiguo Sergio, tengo que meterme con el Señor. Quítame esto, Señor. Me arrepiento. Tienes que ser sincero y sincera con Jesús. El resto lo va a hacer Él. Tú métete a la habitación, habla con Él. Él dijo, entra a tu habitación y cierra la puerta y ora en lo secreto. Él va a estar ahí. Te va a escuchar. Cuando tú dices, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, eso, mis hermanos. ¿Tienes fe para creerlo? Amén. Entonces, mis hermanos, la idolatría es un Dios creado a tu medida. Ustedes ven que dicen, bueno, pues ahora la patrona de tal, la Virgen ahora del Mar, ahora la Virgen de la Guardia Civil, ahora la Virgen de, no sé, de los albañiles. Y de todo. Y se le da una filosofía, eso sí, que la fiesta no falte. No, es que en España, mis hermanos, este es el país de la fiesta. Aquí tú coges el calendario de todas las localidades y nos compramos un autobús y estamos de fiesta todo el año. El país de los bares y de las fiestas. A mí también me gusta ir a cenar, comerme un pinchito, una cosa y todo eso, pero en el orden del Señor. No tengo ningún problema con eso. Pero el enemigo hila muy fino. Vuelvo y repito, quiere tu muerte espiritual. Usted sabe, si usted crece espiritualmente, David, el rey David, ese era un pastorcillo que tenía 5 ovejas y acabó con reinos a sus espaldas. Da igual quién seas. Cuando vieron a Pedro dijo, pero este no es del burgo, es decir, si este no sabe ni hablar, ¿qué hace a mí dándome lecciones? Porque Dios escoge lo necio, lo vil, lo enfermo, el pecador, lo llama al arrepentimiento, lo sana, y Dios te da su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, su vida, su corazón, su voluntad. Viene el reino, es todo impresionante. Es todo impresionante. ¿Hasta dónde te quiere llevar el Señor? Solamente lo sabe Él. Lo mismo un día te mejor habla tú que... ¿Quién sabe? Así que quiero que leamos Jeremías 17, 1, 2. Tremendo texto que le da Dios al pueblo. El pecado de Judá. ¿De qué tribu viene Jesús de acuerdo a la carne? De Judá.
El pecado de Judá, escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, ¿sabes lo que está diciendo? Los pecados se patentan y tus hijos serán la evidencia de lo que tú eras y hacías. Por eso Dios dijo en Éxodo, cuando al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, le dijo así: enséñenle a sus hijos quién soy yo, qué es lo que yo he hecho con vosotros. Y enséñenle al Señor, fórmenlos. Entonces muchas veces recogemos frutos en el hogar de cosas que hemos sembrado nosotros. Ahora, no te preocupes, la oración cambia las cosas. Amén. Cuando tú oras arrepentido, con sinceridad, Dios siempre tiene tiempo para la misericordia. Es pronto para la ira, es pronto en misericordia, tarde para la ira. Fíjate el pecado, con cincel. ¡Wow! ¡Uf! ¿Quién borra eso, mis hermanos? Eso no, ¿quién lo borre? Y Dios tampoco lo borra, ¿eh? Lo que hace Dios es quitarte ese corazón y ponerte otro. Eso es lo que hace. Hebreos, capítulo 10. ¿Dónde está? Capítulo 10. No, Hebreos capítulo 8. A partir del versículo 8, escucha, estate atento y atenta, porque esto es lo que Dios tiene para ti. Porque respondiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El pacto es en la sangre de Jesucristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Fíjense lo que dice aquí. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, un nuevo corazón, una mente nueva. ¿Lo quieres? ¿Crees que lo tienes? Si crees que no lo tienes, pasa por aquí. ¿Qué vamos a orar por ti? Vamos, que es gratuito. ¡Oh, santo! Suyo es todo el poder. Mis hermanos, Jesús hoy te llama. Te llama para restaurarte, te llama para liberarte, te llama para darte un encuentro, un nuevo corazón. Aleluya. Ustedes saben una cosa, os voy a contar un testimonio. Resulta que a mí, al principio, pues igual, ¿no? Me hablaban y me van a ver todos. Y yo decía: oye, que este es un pueblo que te ama, que te respeta tal y como eres. Aquí no hay nadie que pueda tirar una piedra. ¿A cuál? El más pecador, pero estamos arrepentidos. Y entonces el pastor me empezó a decir algo y yo decía, claro, yo le escuchaba hablar así, digo, que me va a dar a mí algo Dios. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacerlo? Claro, cuando me dijo cómo, no me gustó mucho porque a mí me gustaba pecar y tenía que dejar el pecado. Y entonces empecé a hacerle caso y un día me llamó alguien. Me dijo: venga, que voy a orar por ti. Wow, yo pasé. Yo lo poní, mis hermanos, yo cerré los ojos y así, hizo así, y cayó un fuego de la cabeza y me atravesó todo mi cuerpo y nunca volví a ser la misma persona. Porque el fuego del Espíritu Santo apaga toda ascua de inmundicia, porque Él todo lo transforma, todo lo hace nuevo, Él restaura lo que ya puso, aunque se caiga.
mis hermanos. Estamos en tiempos, mis hermanos, el Señor nos está hablando en Efesios. ¿Sabes por qué? Porque muchos hemos caído de las primeras obras. Porque el amor del Señor en muchos se ha templado. Porque se nos ha olvidado, mis hermanos, para qué nos llamó. Venimos buscando muchas cosas y el Señor solamente te está diciendo: yo lo que quiero es levantarte para que tú vayas, hagas discípulos, los bautices y los enseñes. Yo quiero levantarte. Tú tienes que saber que eres una líder, un líder. Pero tienes que trabajar. El enemigo, esto es como un vaso de agua. El enemigo te echa agua sucia y Cristo te dice: ven aquí que te renuevo, que te voy a echar agua pura y limpia. Y te tira el agua sucia afuera. Pero tiene que ser con fe, creyendo que Él está. Esto no se trata de mí ni del pastor, se trata del amor que Dios tiene por ti en el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar todo por nuestras hermanas. A ver, vengan un poco para el centro, por favor. Mis hermanos, Jesucristo murió en la cruz para darnos vida eterna. Estamos en la antesala de una eternidad. El Señor llevó todos nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. O sea, la esperanza de la fe del cristianismo es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Murió por causa de nuestros pecados.